Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 61 del Valle. Será un valle de gallinas en homenaje a República Checa. Una nueva temporada del Valle está cerca a iniciar. Empezará el 4 de octubre a las 8 de la mañana de la hora universal. El último día será el 24, por lo que la temporada tendrá una duración de 21 días. En esta temporada tendremos las mismas modificaciones que tuvimos en el anterior Valle de Gallinas. Tendremos menos días de duración de la temporada, más aparición de gallinas en el valle, la ruleta tendrá más combustible y habrá más entrega de fichas en los pedidos. Así podrás comprar muchas cosas en la tienda del valle. En este valle, para que puedas cumplir con los objetivos, deberás conseguir con las personas de tu valle al menos 4 a 5 gallinas por día. Y asimismo, cada día debes tratar de conseguir 53 fichas de cada color. La decoración de la temporada será los relojeros alados en homenaje a República Checa. República Checa es un país situado en Europa Central, sin acceso al mar. Limita con Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia. Su capital y ciudad más grande es Praga, una de las ciudades más turísticas y emblemáticas de Europa debido a su rica historia y arquitectura. El idioma oficial es el checo. Es conocida por su patrimonio cultural, literario y musical y además personajes históricos como Franz Kafka. El reloj astronómico de Praga, conocido como Orlok, es uno de los relojes más antiguos y emblemáticos del mundo. Está ubicado en la fachada del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja en Praga y ha sido un símbolo icónico de la ciudad durante más de 600 años. El Orlok fue instalado por primera vez en 1410 por el relojero Mikuláš Kadan y el profesor de matemáticas y astronomía Jan Zindel. En 1490 fue mejorado por el maestro relojero Janus, quien añadió la figura de los apóstoles. A lo largo de los siglos, el reloj ha sufrido varias restauraciones debido a daños sufridos en guerras y por el paso del tiempo. A pesar de ello, sigue en funcionamiento y es una de las principales atracciones turísticas de Praga. Este reloj está compuesto por varias partes, cada una con una función específica. La esfera astronómica. Esta es la parte central y más compleja del reloj. Representa la Tierra y el cielo, mostrando la posición del Sol y la Luna en el cielo, así como varios detalles astronómicos como las fases lunares y el zodiaco. La esfera contiene 3 círculos, uno exterior con números dorados que marca las horas en el tiempo babilónico, otro con números romanos que marca la hora en tiempo centroeuropeo y un tercero con caracteres góticos para el antiguo tiempo bohemio. El desfile de los apóstoles. Cada hora, de 9 a 11, una pequeña ventana se abre en la parte superior del reloj y aparecen figuras de los 12 apóstoles que desfilan mientras el reloj marca la hora. Calendario. En la parte inferior del reloj hay un gran disco circular que representa un calendario con los meses del año y los signos del zodiaco. Fue añadido en 1870 por el pintor Joseph Manes y muestra escenas agrícolas que representan cada mes. Las figuras de los lados. Alrededor del reloj hay varias figuras simbólicas. Aparte de la muerte, también hay una figura que representa a un turco, símbolo del placer, un avaro con una bolsa de dinero y la vanidad que se mira en un espejo. Existen varias leyendas asociadas al Orlok. Una de las más famosas cuenta que su creador, Janus, fue cegado para que no pudiera replicar este reloj en ninguna otra ciudad. Como venganza, Janus dañó el mecanismo, por lo que hizo que el reloj dejara de funcionar durante un tiempo. El reloj astronómico de Praga no solo es una maravilla mecánica, sino que también es una obra de arte que mezcla ciencia, religión y arte medieval. Sigue siendo una atracción turística muy popular y cada hora cientos de personas se congregan frente al reloj para ver el desfile de los apóstoles y los movimientos de las figuras. El Orlok es un símbolo del ingenio humano y una de las principales atracciones de la ciudad vieja de Praga, conectando historia, ciencia y cultura en un fascinante artefacto. Cosas muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Heyday. Hoy fue el turno de la República Checa. Los relojeros alados es una decoración de tamaño 2x1.
En ella podrás observar una pequeña réplica del reloj acompañado por 4 cuervos que están con las herramientas para hacerle algo de mantenimiento. Quedará excelente en tu granja y realmente vale la pena conseguir esta decoración. El itinerario para conseguir lo necesario para desbloquear la tienda especial del Valle será el siguiente. Mañana viernes 4 de octubre, primer día del Valle, tendrás que recolectar 5 gallinas y 53 fichas. El lunes 7 será el día 4 de la temporada. Debes tener al menos 20 gallinas y 212 fichas. Para el lunes 14, 11º día de tu valle, debes tener 55 gallinas y 583 fichas. Y el 21 de octubre debes tener al menos 90 gallinas y 954 fichas. Para que finalmente el último día de la temporada, que será el 24, ya tengas todas las gallinas y las fichas necesarias para comprar la decoración si es que deseas comprarla. En caso de no quererla, puedes también conseguir 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas o 30 diamantes por 1200 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Gallinas en homenaje al ingenio humano, ingeniería y ciencia de la República Checa. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma para la recolección de gallinas en tu valle y puedas obtener esta decoración especial y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te ha parecido la decoración especial de octubre? ¿Qué otros países deseas ver representados en Hay-Day? Si te gustó esta información, dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.